Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Nihongo Otabeterururururu, la serie de vídeos en la que aprendemos japonés desde cero, sin ninguna base en el idioma. Bueno, parte 2 de lo que empezamos en el capítulo anterior. El capítulo anterior vimos por primera vez lo que es un grupo Kosoado, ¿de acuerdo? Kore, Sore, Are y Dore. ¿Qué vamos a ver en el capítulo de hoy? Vamos a extender un poco lo que es el grupo Dore y vamos a ver el uso de Dore, ¿no? Vamos a ver cómo se utiliza, que si recordamos el capítulo anterior, vimos que significa cuál o cuáles. Ya veremos cómo usar esa especie de interrogativo, no sé cómo se llama. Bueno, eh, Folder view vamos de Universe al artículo web Nihongo Wauta Beteru. y este va a ser otro episodio en el que vamos a enfocarnos muy plenamente en el artículo web. Así que nada, empezamos con los caracteres Click hiragana, Level Seekers Leader 02 Button Play. Pronunciación. que en este Clickable caso button. son... A ver, ¿cuáles son? Speech mode off. Speech mode tal. Pronunciación. Clickable button pause. Ah, Pause. Dios mío, siempre lo Loading mismo. page. Vamos a recargar la página. Nihongo. Loading complete. Menu buttons. Out of grouping 0. Bar 0. Audio tip barra 03 0. Vamos a ver. Damage. Dam S. Chi. Su. Se. So. Pronunciación. Ah, Sashi, Grouping suceso, unavailable button play. Pause. さ、sa. Play. Speech mode off. Speech mode tal. New tab de control más de 1. Close Microsoft Edge 26 of 26. No sé qué Close hice. Microsoft Edge. App toolbar. Close micro. Dios mío. New tab de control. Close Microsoft Edge A ver. 20. Back presto go back. Or start. Nyongo Wouta Beteru. Volumen 1. Out of grouping pronunciación. Grouping unavailable button play. Pause. さ、Sa. Set bar. Out button. Out 0. Barra set. Audio team script. Button mute. Menu button sub. Out of grouping blank. Grouping unavailable menu button sub menu show more media. Out of grouping blank. Grouping unavailable button play. Speech mode off. す、Su. Speech mode tal. Creo que me falta uno. Out of grouping button mute. Audio team scrabber. Barra 03 0. Button play. Speech mode off. し、 Asashi. し、 Sashi. Speech mode vips. Speech mode talk. Bar. Button mute. Menu button. Out of grouping unavailable button play. Speech mode off. す、 Su. す、 Speech mode talk. Set. Barra. Audio. Button mute. Menu button. Out of grouping blank. Grouping unavailable button play. Speech mode off. せ、 Se. せ、 Se. Sashi su se. Speech mode vips. Speech mode tal. Set. Bar. Audio tip. Button mute. Menu button sub. Out of grouping blank. Grouping unavailable button play. Speech mode off. そ、 So. そ、 So. Speech mode vips. Speech mode tal. New tab de control más de 1. Close Microsoft Edge 26 of No 26. sé lo que está pasando con Nyongo esto. Wouta Beteru. 02. Palabra en específico tenga Bueno. objetos. Las características más curiosas. Bueno, para continuar con el capítulo, vamos a ver algo que es curioso verlo en el japonés, que no puede que no veamos en otros idiomas, no tengo idea. Y es la manera en la que las cosas pueden ser distintas, ¿de acuerdo? Bien, recordemos en el capítulo anterior, ¿no? Vimos el grupo Kosoado, ¿de acuerdo? Grupo Adore. Llamamos el grupo Dore a Kore, Sore, Are, Dore. Bueno, hay una peculiaridad con respecto a esto y es que hay una especie de variante de este grupo Kochi. y esta es el grupo Sochi, el grupo Dochi, perdón, Dochi. Kochi. Eh, ¿Y qué distinción tienen? Pues que en lugar de re, acaban en chi, chi.
kochi. Esto, grouping gane vale out of grouping esto, estos, estas, solo dos objetos presentes. Y ya veremos, vamos a explicar cuál es la diferencia, ¿de acuerdo? Pero si vemos la tabla, ya algunos ya podrían adivinar cuál es la diferencia entre Grouping gane vale button play, こっち、 play, kochi, こっち、 kochi. こっち、 play, se, bar, Bien, out, continuemos. auto, sochi. Eso, grouping gane vale button play. Luego tenemos sochi, そっち、 sochi. Hay una pequeña pausa, ¿de acuerdo? En el Pause, そっち、 sochi, se, bar, aquello, grouping gane vale button play. あっち、 achi, あっち、 achi, あっち、 achi. Se, bar, audio team, Como un estornudo. button mute. Menu button submenu show more media controls. Out of grouping. Barra, out of group, dochi. 0, barra 0. Audio team scrap, button play. あっち、 Achi. Menú, out of grouping, out of table nos encontramos. Button mute. Ah, Audio team me scrap, faltó tochi. barra 0, 0. Button play. Ah, maldita sea. どっち、 Ah, ahí está. Tochi, どっち、 tochi. どっち、 ¿De acuerdo? ¿Cómo funciona esto? Vamos a irnos al bloc de notas, ¿de acuerdo? Recordemos, primero tenemos kochi, C, H, I, cochi. Coma, espacio. que en Roma ya se escribe como con doble C, pero se pronuncia kochi, kochi, ¿de acuerdo? Shi, su, se, so. Kochi es exactamente igual a core, Espacio. o sea, la diferencia, o sea, el uso de kochi es exactamente el mismo, o sea, se va a usar en aquellos casos donde el emisor, la persona que esté señalando el objeto, esté lo suficientemente cerca de ese objeto como para tocarlo o señalarlo muy cerca, ¿no? O sea, es lo mismo, exactamente lo mismo, pero con la diferencia de que kochi solo se va a usar en aquellas ocasiones, y repito, en aquellas ocasiones en las que solo hayan dos objetos. Por ejemplo, tengamos un objeto A Espacio. y un objeto B, ¿no? Entonces tengamos a elegir entre dos opciones, ¿de acuerdo? Por ejemplo, podemos decir como, podemos hacer, digamos, tenemos dos opciones, ¿no? Kochi wa kuruma desu, ¿no? Hay un carro y un caballo. Podemos decir kochi wa, señalando el carro, kochi wa kuruma desu, ¿no? Porque hay dos entidades, ¿de acuerdo? Dos sustantivos, dos sujetos que podemos señalar. Y esa es básicamente la diferencia entre todos. Sochi S, O, C, A, I, sochi, coma. es espacio. exactamente lo mismo, es igual a sore. Sor. Se usa cuando el objeto está lejos del emisor, pero más o menos cerca del receptor. ¿De acuerdo? Es exactamente lo mismo, pero recordemos A Y, y B, B. Solo dos objetos. Achi C, aquí, aquí, coma. es Espacio. exactamente lo mismo que are, Are. pero solo recordemos que A, cuando espacio. hay dos Y, objetos, B, B, A y B. Y D, dochi C, A, I, dochi, es coma. exactamente lo Dore, mismo que dore, espacio. pero para dos objetos, A y B. B, ¿De acuerdo? blank, I, dochi, I, blank. No se preocupen. Vamos a ver dochi y dore más adelante en esta lección, así que no hay ningún problema por ese sentido. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la diferencia? En cuanto al uso, en cuanto a las reglas de cómo usarlo, lo único diferente es que el grupo tochi, kochi, sochi, achi, dochi, se va a utilizar en aquellas ocasiones en las que tengamos que señalar o escoger entre dos objetos. Solo dos, ¿de acuerdo? Dos. Dos objetos, grupo dochi. Un objeto o más de tres. Un objeto, solo un objeto o más de tres o más objetos, utilizaremos el grupo dore. Core, sore, are, dore para uno, tres o más objetos, ¿de acuerdo? Solo dos objetos, grupo dochi. ¿Cómo funciona esto? Tengo un ejemplo que el artículo tiene un ejemplo
que me parece a mí que es muy bueno. 0. Vamos a verlo ahora mismo. Button, menú out of group, Pero out of- antes, nuevo grupo, conoceré vamos a tres o más cosas, ver. mientras que el grupo doji se utiliza solo en las ocasiones en las que el contexto de la conversación está Ajá. limitado a solo dos elementos. Los elementos. Table with ¿De 3 acuerdo? Rameji, Pronunci Dore, De acuerdo. Un momento, por favor. Tenemos aquí a Dore. ¿cuál? Grouping Available Button Play, どれ Play, Dore. どれどれ Play, Dore, ¿de Out of acuerdo? Grouping ¿cuál? Que significa, como dijimos, cuál o cuáles. ¿De acuerdo? Groups, button, menú buttons, out of group doji, Y luego tenemos a ¿cuál? Dochi. Solo para dos elementos. Grouping Available Button どっちどっちどっち Que Play, es exactamente lo mismo. どっち Play, Pero recordemos que el contexto es para dos elementos. Cuando en la conversación o lo que sea que estemos haciendo, involucre solo dos elementos. Dore y el grupo Dore, un elemento, tres o más. Grupo Dochi, dos elementos, solo dos elementos. 0. Continuamos. Button mood. Menú out of grouping out of table. Vamos a extender un poco lo anterior empezando por Dore, y para ello nos Ujú. trasladaremos hasta un escenario en el que estamos nosotros y Mamiko dentro de una habitación. En la En habitación, el centro de esta habitación. hay una mesa en la hay cual una se mesa, posan tres elementos los cuales tres pasaremos elementos. a enumerar en la siguiente tabla. Bueno, de acuerdo. Aquí tenemos un escenario, una mesa, una habitación, dos personas, ¿de acuerdo? Tres elementos en la mesa. Vamos a Table verlos. Rame. Pronuncia. New. Gyunyu, Leche de vaca. leche de vaca. Grouping Available Button Play. 牛乳 Play. Gyunyu, 牛乳 gyunyu. 牛乳 Play. 牛乳 Play. ¿De acuerdo? Es Out of como... grouping leche de Hay una W en Gyu y New. Gyunyu, gyunyu. Grouping Available Button Play. 牛乳 Continuamos. Out. Rábano. Grouping Available Button Play. Rábano. Out. Grouping Available Button Play. 大根 Daikon. Out. Grouping Available Button Play. Pausa. 大根 Daikon. Play. Out. Grouping Available Button Play. 大根 Out Continuamos. of grouping. Momo. Momo. Durazno. Grouping Available Button Play. 桃 Pause. Pause. Play. 桃 Play. Momo. Durazno. 0. Barras. Audio Momo. times. Button mute. Menú button submenú show. Out of grouping out of tab. Entonces, Gyunyu. Gyunyu. Leche de vaca o pues, simplemente leche. Daikon. Rábano. Y Momo. ¿Qué? ¿Melocotón? Audio No, no. times. Barra 0. Out of Momo. Durazno. Durazno, durazno, de acuerdo, durazno. Button mute. Menú button submenú show more media que out of grouping out of Continuamos. tab. Para terminar de construir nuestro escenario, vamos a decir que el durazno está de nuestro lado de la mesa. Ok, el durazno está cerca de nosotros, de nuestro lado de la mesa. La mesa. La leche de vaca está en el centro La leche de vaca está en el centro. y que el rábano está situada en el lado de la mesa que le corresponde a Mamiko. Y el durazno está situado, no sé por qué escribí situada ahí, es un error ortográfico. Y el durazno está situado del lado de Mamiko, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos este escenario. Vamos a ver si lo puedo dibujar. Asterisco de blank. YB blank. Nosotros, Cape o. Nosotros. pues tenemos a... ¿Qué teníamos cerca? Ah, no me acuerdo. El rábano. Daikon. N. Daiken. Espacio. En el centro O. Centro. Espacio. estaba... ¿Qué estaba en el centro? Sí, la leche. Leche. Y en el otro lado de la mesa estaba Mamiko. KPM A M O K K O M A KPM K A M I M M K O K O Mamiko y el durazno. Durazno. ¿De acuerdo? Muy bien. Ah, Durazno. a ver, que creo que esto se me Tab. trabó. Tab. Voy a Kochi, borrar esto, Kourai, porque si no... Blank. Vamos a Blank. borrarlo. Muy bien. Sabemos, ¿no? Entonces, continuamos. Ñongo Wouta. La mesa. La leche de vaca está en el centro y que el rábano está situada en Rábano, me he equivocado. El durazno es de nuestro lado y el rábano, el rábano es del lado de Mamiko. le corresponde a Mamiko. ¿De acuerdo? Conociendo pues la ubicación de cada elemento y sabiendo el hecho de que hay tres elementos encima de la Ujú. mesa, Mamiko procede a hacernos la siguiente pregunta. Entonces, hay tres elementos en la mesa. ¿Qué nos indica esto? Grupo Dore. Tap Rameji. Significa pronuncias. Entonces, siguiente pregunta. Boruta-san. Momo Wadore Dizuka. What? Grouping Gane. 0. Button play.
ウォルターさん、桃はどれですか？ Uruta-san, Momo wa hablando de el, hablando del, ay, Dios mío, del durazno. Y aquí está lo interesante. Dore desu ka. Dore, ¿cuál? Podemos interpretar a Dore como nan. ¿De acuerdo? Nani. Nan desu ka, ¿qué es? Dore desu ka, ¿cuál es? ¿Eh? Creo que se puede observar. Dore desu ka es una forma de preguntar cuando tenemos una serie de elementos. Pues yo qué sé, no podemos tener. Digamos que tenemos 1000 elementos y podemos preguntarlo como ah, elemento X wa. Hablando del elemento X, dore desu ka. Entre todos esos elementos podemos decir dore desu ka. ¿Cuál es? O, ¿cuál es? ¿Cuál de ellos es? ¿No? Entonces, continuamos. Out of grouping, out of table. Vamos a detenernos un momento en esta pregunta. Significa Dizuka, pero la realidad es que no es tan Dizuka. difícil de entender. Si pensamos en Nani en episodios anteriores para Miren, aquí formular está. preguntas con Dizuka. Son ¿Está? como los plurales, por lo que traducir Dore también como cuáles es un ejercicio de localización de términos y no uno de traducción directa. De acuerdo, recordemos que en japonés no hay plurales, por lo que dore también puede significar cuáles. El siguiente punto que puede llegar a crearnos confusión es la cuestión relacionada con el número de elementos presentes dentro del contexto de la conversación. Ujú. Los miembros que pertenecen al grupo Dore solo pueden ser utilizados dentro de un contexto en el cual existan 1 y 3 o más elementos, y si observamos la tabla anterior en la cual enlistábamos que es exactamente lo que está encima de la mesa, podemos contar hasta 3 elementos presentes. De acuerdo, 1 y 3 o más elementos y en la mesa tenemos un durazno, un rábano y la leche de vaca. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de todo esto? Adecua a esta situación porque la interrogante que nos ha lanzado nuestra amiga Mamiko involucra 3 elementos, y es precisamente por ello que nuestra respuesta también deberá seguir esta regla. Table with dot rame, sí, pronuncia. Koure disu, Y aquí está, cortes, es este. Grouping ane vale button play. これです。 cortes, これです。 cortes. Pause. これです。 ¿Por qué cortes? Out of grouping. Porque el durazno, sí, el durazno está cerca de nosotros, ¿de acuerdo? Podemos tocarlo, ¿no? Tenemos el durazno enfrente y podemos decir cortes. Esto no es un durazno porque es un teléfono. Kore wa smartphone desu. Kore wa smartphone desu. Esto es un teléfono. Así que pues, pero imaginemos que es un durazno. Bueno, kore wa momo desu. Kore wa momo desu. Porque está cerca mío, no puedo tocar, ¿de acuerdo? Entonces, podemos responderle a Mamiko. Es este. Grouping ane vale button play. Pause. これです。 Cortes. Play. Y perfectamente, perfectamente entendible. 01/01. Continuemos. Button mute. Menú button. Out of grouping, out of table. Los más rápidos probablemente ya lo hayan visto venir, pero si el durazno está lo suficientemente cerca de nosotros como para poder señalarlo, y si recordamos que el número de elementos presentes encima de la mesa es igual a 3, utilizar la combinación Koure disu. Pregunta original podríamos traducir como es es perfectamente válido. Muy Mencionar bien. es que no, en la tabla que vimos en la ser demasiada información, aquel, pero table with rameji significa pronunciación. Continuemos. Menciono también en el artículo que no me gusta traducir core como este, es este, ¿de acuerdo? Pero puede hacerse, ¿de acuerdo? Puede hacerse. Momo Guayasai Dizuka. Siguiente pregunta. Es el durazno una verdura. Grouping ane vale button play. 桃は野菜ですか？桃は野菜ですか？ Pause. 桃は野菜ですか？ Momoa hablando del durazno. Yasai desu ka. Pause. 桃は野菜ですか？ Yasai desu ka. ¿Es el durazno una verdura? Yasai es verdura o vegetal. ¿Verdura vegetal? Quiero que ambos. Momoa yasai desu ka. Hablando del durazno. ¿Es una verdura? No, aquí vemos una buena combinación entre wa porque cambiamos de tema, ¿no? Porque antes estábamos hablando de frutasa. No recuerdo qué. No recuerdo la pregunta. Pero esta es un buen uso de wa. Vamos hablando del durazno. Momo wa. Pause. 桃は野菜ですか？ ¿Es el durazno un vegetal?
Button mute. Menú buttons. Out of grouping out of table. La siguiente pregunta que nos viene por parte de Mamiko es bastante sencilla de responder, y probablemente alguno de ustedes ya tenga en mente una posible respuesta que no requiera utilizar ninguna palabra presente en el grupo Dore. Table with 2, Rameji. Significa, pronunciación. Yasai wadaiken disu. No, la verdura es el rábano. Grouping gane vale bel button play. Ok, esto es muy interesante, ¿de acuerdo? Momoa yasai desu ka, hablando del durazno, ¿es una verdura? Podemos responder lo siguiente. いいえ、野菜は大根です。いいえ、野菜は大根です。 Y no. Yasai wa, hablando de los vegetales o del vegetal, con respecto a los vegetales, yasai wa daikon desu. El vegetal, podemos traducirlo como, el vegetal o la verdura es Out of grouping no, la verdura es el rábano. el rábano. Grouping gane vale bel button play. いいえ、野菜は大根です。 Y yasai wa daikon desu. Menú ¿Corto? button submen. Out of grouping out of table. La respuesta que acabamos de ver en la tabla anterior es perfectamente válida, y a medida de que vayamos avanzando en el curso iremos viendo cómo la frase múltiples caminos llevan a Roma se cumple en el sentido que habrán ocasiones en las cuales necesitemos decir algo en concreto, y para lograrlo, tendremos que decidir entre varias formas de hacerlo. Corresponde a esta lección, vamos a responder a la pregunta utilizando una forma que le dé uso a lo que estamos aprendiendo. Table with Rameji. Y aquí se va a ver que Significa, pronunciación. Yasai wa sordisu. yasai wa sore desu. Esta es una forma. Claro, los idiomas tienen la peculiaridad de que hay muchas formas de decir algo, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta de que Mamiko nos pregunta por el vegetal, ¿no? Entonces podemos decir directamente iie. Yasai wa daikon desu. No, el vegetal es, o bueno, la verdura. La verdura es el rábano. ¿No? Y no necesitamos utilizar el grupo Dore, en este caso, para responder. Pero si queremos utilizar el grupo Dore, podemos decir lo siguiente. No, grouping gane vale bel button play. Play. いいえ、野菜はそれです。 Pause. いいえ、野菜はそれです。 Y yasai wa sore desu. Sore, porque si recordamos, daikon, el rábano, está cerca de Mamiko, pero un poco lejos de nosotros. ¿Qué tan lejos? Lo suficientemente lejos como para poder señalarlo, ¿de acuerdo? Puede ser que el durazno esté aquí, pero el daikon, el rábano, esté allá. Entonces podemos decir ie yasai wa sore desu. Se lo podemos señalar a Mamiko, ¿de acuerdo? Porque recordemos, el daikon, el rábano, está cerca de Mamiko. Lo suficientemente cerca como para que ella pueda tocarlo. 04, barra C, audio, button mute, menú out of grouping out of table. Al igual que la respuesta anterior, la oración que acabamos de ver es perfectamente válida, con la única diferencia que utiliza a Sor para señalar al elemento Sore, que está cerca de bueno, Mamiko, sore pero desu. lejos de nosotros. Seguidamente, y para poder continuar con esta dinámica en la cual nos planteamos distintas oraciones que cumplen la misma función, vamos a intentar formular la pregunta inicial con la condición de que se le dé uso a cualquiera de los miembros presentes en el grupo Dore. Table with Rameji, significa, pronunciación. Vamos a ver otra forma de Voluta hacer la Sor, Yasai pregunta. wa sor dizuka. Walter, es esa la verdura. Grouping gane vale bel button play. Una pregunta interesante. ウォルターさん、野菜はそれですか？ウォルターさん、野菜はそれですか？ Play. ウォルターさん、野菜はそれですか？ Play. Uruta-san, yasai wa sore desu ka? Es decir, imaginemos a Mamiko, ¿no? Señalando con su dedo el durazno que está cerca nuestro, el momo, ¿de acuerdo? Y decir, ウォルターさん、野菜はそれですか？ Uruta-san, yasai wa sore desu ka? Walter, ¿es es eso, la verdura? ¿Es esa? ¿Es eso de ahí la verdura? ¿Es esa la verdura? Podemos Out of traducirlo. grouping Walter, es esa la verdura. ¿Es esa la verdura? ¿Verdad? Sore, recordemos, eso, esas, bla, 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 bla. Apuntando con su dedo, ¿no? Sore desu ka? Yasai wa sore desu ka? ¿Es esa la verdura? ¿Mm?
Porque Sore, recordemos, Sore desu ka, Kore desu ka, Are desu ka, es eso, ese es esto, es aquello, ¿de acuerdo? La combinación grupo Dore con desu ka es muy fácil de ubicarlo. Kore desu ka es esto, bla, bla, bla. Sore desu ka es eso, bla, bla, bla. Are desu ka, aquello, bla, 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 bla. Y Dore desu ka, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuáles son? ¿Cuál es? ¿De acuerdo? Es muy sencillo de manejar esta combinación. En este caso, Dore desu ka. ¿Es ese? ¿Es esa? ¿Es eso? Grouping 03 barra 0 audio team Scraver 0 button mute. Continuamos. Menú button sub out of grouping out of table. Las posibilidades son múltiples dependiendo del escenario en el que nos encontremos. Señalar un elemento directamente y hacer una afirmación o pregunta sobre ese elemento, y también podemos establecer un tema en concreto para luego señalar un elemento que se relacione con él mismo. La única limitante que debemos tener siempre en mente es la regla de la que hablamos al principio de la lección, y es que los miembros del grupo Dore están sujetos a todo contexto en él. Que existan uno y tres o más elementos. Uno y tres o más elementos. ¿De acuerdo? Table with dos row, rame, pronunciación. Continuamos entonces. Ie, daiken wa yasai disu. Ie, daikon wa yasai No, desu. el rábano es la verdad. Grouping gane vale button play. Esto ya. いいえ、大根は野菜です。いいえ、 Pause. 大根は野菜です。 Play. Ie, daikon wa. No. No. El rábano. Hablando del rábano. Esa es la verdura. いいえ、大根は野菜です。 O vegetal. No sé cómo se le 02, llama esto, barras, la verdad. Audio teams, button mute. Menú button submenú show more media que out of grouping out of table. La oración que acabamos de ver podría ser otra respuesta válida, con el inconveniente de que responder de esta forma puede dar pie a que Mamiko nos haga la siguiente pregunta. Table with dos rameji, significa pronunciación. Aquí vemos. Continuamos. Una respuesta da lugar a otra pregunta. Daiken wa dore dizuka. Ah. Grouping gane vale bel button play. 大根はどれですか？ Daikon wa dore desu ka? Pause. 大根はどれですか？ Daikon wa dore desu ka? Pause. 大根はどれですか？ Bueno, con respecto al rábano, ¿dore desu ka? ¿Cuál es? ¿Cuál es el rábano? Puede que Mamiko nunca haya visto un rábano en su vida. Y debido a que nosotros respondimos indirectamente, utilizando iye, daikon wa yasai desu, no, el rábano es la verdura, pues Mamiko puede perfectamente preguntar lo siguiente. Pause. 大根はどれですか？ Daikon wa dore desu ka? ¿Cuál es el rábano? ¿Cuál es el rábano? Menú button submenú show, out of grouping out of table. Continuamos. Finalmente, y para concluir con la sección dedicada a hablar sobre el grupo Dore, pasamos a responder la pregunta que nos ha hecho Mamiko con un sencillo table with dos rows and 4 kalem siraga, rameji, pronunciación. Sordisu, Sore desu. SS. Grouping gane vale bel button play. それです。 Sore desu. それです。 Sobre des. Simplemente. Es respuesta corta, sobre des. Podemos señalárselo, ¿de acuerdo? Porque recordamos que el rábano está enfrente de Mamiko. Creo, no recuerdo. No recuerdo. Y podemos decir sobre des. Es ese. Ese de ahí. Es eso. Ese. Lo tienes enfrente. Mamiko. Despabila. Y nada. Esa sería un poco la... Cómo se utiliza Dore. ¿De acuerdo? Dore desu ka, ¿cuál es? Kore desu ka, es este, esto, esta, esa, bla, 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 bla. Sore desu ka, are desu ka. Muy sencillo. Are wa daikon desu. Kore wa daikon desu ka. Kore wa daikon desu ka. ¿Es este un rábano? ¿Es esto un rábano? Kore wa daikon desu ka. Daikon wa kore desu ka. Es increíble, ¿de acuerdo? Con pocas piezas de gramática podemos construir oraciones que se sienten como verdadero japonés, ¿de acuerdo? Entonces, 02. continuamos. Audio team, button mute. Menú button Espero que se haya quedado claro este out punto. of group. Tomar el último tramo de la lección para hablar sobre el grupo Dochi. Si hacemos memoria a lo que hablamos nada más comenzar el episodio, recordaremos que los miembros que pertenecen al grupo Dochi están reservados exclusivamente para esas situaciones en las cuales el contexto en el que se desarrolla la conversación solo involucra dos elementos, ni uno más, ni uno menos. Dos elementos, ¿de acuerdo? Vamos ahora a hablar del grupo Dochi. Kochi, Sochi, Achi, Dochi. Y recordemos, las reglas con respecto a la distancia entre emisor, receptor, bla, 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 cómo podemos usarlo, es exactamente lo mismo. Lo que cambia es que con el grupo Dochi solo se puede utilizar cuando estamos hablando de dos elementos.
señalando, hablando, marcando dos elementos, ¿de acuerdo? Escogiendo entre dos elementos. Para explicar de una forma más clara el cómo exactamente funciona esta regla, haremos el ejercicio de volver a situarnos en el escenario anterior pero con un pequeño cambio Ujú. en el mismo. Seguimos. Estando nosotros y Mamiko dentro de la misma habitación, y dentro de esta habitación continúa. Habiendo una mesa, exactamente la misma en la cual estaban colocados los elementos de antes. Diferencia entre el escenario anterior y el actual, es que debido a que Mamiko no es una gran entusiasta de las verduras, no ha podido resistir un segundo más la presencia del rábano así que, simplemente ha decidido quitarlo de la mesa. Table with 3 rows and 4 canes Ok. la gana. Ramei, significa pronunci. Momo. Durazno. Entonces, Mamiko quita la verdura de la Gane vale mesa. button play. 桃 Nos queda Momo, 桃 durazno, Bar, up, button, menú button, out of grouping, new, new. Leche de vaca, grouping gane vale bell button play, 牛乳 y Gyunyu. 牛乳 play, 牛乳 play. Apart toolbar, set. New tab de control más A ver, 26. que el... Nyongo boul tabeteru. Out of grouping leche de vaca, grouping gane vale bell button, Perdón, 牛乳 perdón si se escucha ruido de fondo. 0, barra 0. Audio team scrabber set, button mute, menú button, out of grouping out of table nos quedamos entonces solamente con el durazno, el cual está justo de ¿Durazno? nuestro lado de la mesa y la leche de vaca, la Leche de cual ahora vaca. pasa a estar situada en el lado que le corresponde a Mamiko. Cambio añadido nos ubica en un escenario el cual su contexto involucra a solo dos elementos, y sí. Recordamos la regla que nos indica cuándo podemos utilizar a los miembros del grupo Dochi, es precisamente en un escenario como este donde debemos emplear los miembros que sean necesarios. Table with 2 rows and 4. Recuerdo, de acuerdo, de acuerdo, recuerdo, de acuerdo. Tenemos el durazno y la leche de vaca, la leche. Nos deja dos elementos, por lo que a partir de ahora vamos a tener que operar exclusivamente con el grupo Dochi. Y este es el ejemplo que vamos a utilizar. Continuamos con Boruta-san, what, grouping gane vale bell button play. esta oración. Esta oración. ウォルターさん、乳製品はどっちですか？ウォルターさん、乳製品はどっちですか？ Furuta-san, 乳製品はどっちですか? Ah, aquí vemos el uso de dochi. ¿Dore desu ka? No, dochi desu ka. ¿Por qué? Porque hay dos elementos. ¿Qué elemento queremos señalar? El producto lácteo. Nyuseihin. A ver otra vez. Pause. ウォルターさん、乳製品はどっちですか？ Nyuseihin wa dochi desu ka? ¿Cuál es el producto lácteo? Dochi desu ka? Entre estos dos elementos, ¿de acuerdo? Podemos tener este y este. Dochi desu ka? Entre esos dos, ¿cuál es el producto lácteo? No sé, Nyuseihin wa. Barras, audio, Y button, menú, out of, estructura, concreta. entonces, ¿de quién? Circunstancias en la haberse tratado sobre tres elementos o más Entonces, como pudo haber sido el caso anterior. quiero leer Tendríamos un que haber poquito. empleado el uso de Dore para hacer esta misma pregunta. Exactamente. Dore. Lo siento, tengo sueño. Table with 2 rows and 4, Rameji, pronunciación. Se va la pronunciación. Sochi desu. SS. Grouping gane vale bell button play. Dije Sochi desu. そっちです。 Sochi desu. Sochi desu. Sochi desu. ¿Por qué Sochi? Porque recordemos que quitamos el rábano. Entonces la leche de vaca pasaría a estar cerca de Mamiko. Sochi desu. 01. Menú. Out. Responder a la cual nos ha preguntado y escoger Ujú. entre Kochi, Sochi y Aki, dependiendo de qué perspectiva estamos adoptando nosotros a la hora de hablar sobre ese elemento en concreto. La perspectiva es la misma, ¿de acuerdo? Las reglas de distanciamiento son exactamente las mismas. Lo que cambia es el número de elementos que podemos señalar con el grupo Dochi. Poco más la conversación. Vamos a responder a la pregunta de Mamiko utilizando una oración que encaja perfectamente en esta situación. Table with 2 rows and Rameji. Significa pronunciación. Continuamos entonces. Es la leche de vaca. Grouping gane vale bell button play. Esta es otra forma de responder, ¿de acuerdo? Y creo que muchos ya se lo habrían imaginado. Grouping gane vale bell button play. 牛乳です。 Gyunyu desu. 牛乳です。 Gyunyu desu. 牛乳です。 Es la leche de vaca. El producto lácteo es la leche de vaca. Gyunyu desu. 0 audio tip button mute menú button submenú show more media control out of grouping out of tablet tal y como nos sucedió párrafos más arriba. A partir de esta respuesta también puede darse la ocasión en la cual obtengamos una nueva pregunta. Table with Ramei significa pronuncias New Wakochi Dizuka. ¿De acuerdo? Y tal como pasó arriba, en la que preguntábamos, creo que era Daikon wa kore desu ka? Daikon wa kore desu ka? ¿Es este el rábano? Podemos hacer exactamente lo mismo Es esta la leche de vaca. Grouping gane vale bell button play. con la leche de vaca. Pause. Ah, Grouping gane vale bell button play. 牛乳はこっちですか？
牛乳はこっちですか？牛乳はこっちですか？牛乳はこっちですか？¿Es esta la leche de vaca? 牛乳はこっち？こっちですか? ¿Es este? ¿Es esto? ¿Es esta? ¿Por qué kochi? De nuevo, la leche de vaca está cerca de Mamiko. ¿Kore? ¿No? ¿Sí? No. Kore es para un elemento y tres o más elementos. Tenemos dos. Durazno, leche de vaca. ¿Kochi desu ka? ¿Es esta? Pause. 牛乳はこっちですか？ Continuamos. Elemento, está, ramei, sig, pron, hai, sokchi disu, si, grouping gane vale bel button play. Uy, perdón. Por eso. Out, grouping gane vale bel button. はい、そっちです。 Hai, sochi desu. はい、 Pause. そっちです。 Así es. Play. Es esa. Pause. はい、そっちです。 Sochi. ¿Por qué Sochi? Porque la leche de vaca está lejos de nosotros, pero cerca de Mamiko. ¿De acuerdo? Continuamos. Out, menú out of group, por las dos partes de esta mini saga en la que conocimos por primera vez lo que, felicidades, hemos conseguido no solo llegar hasta el final de este episodio, por las, nos Y creo introducimos que al eso concepto sería de las todo. partidas, vital para entender la estructura del japonés, y sobre todo wa, la cual puede considerarse como una de las bases fundamentales del japonés. Esta ha sido probablemente la lección más larga hasta el momento. Ustedes por la, episodio sea mucho, temporada. Publicada el febrero De acuerdo. de, un Muy sencillo. Repasemos los conceptos. Vimos un nuevo tipo de grupo kosoado. ¿De acuerdo? En este caso. Ay, Dios mío, ¿por qué tengo tanto sueño? En este caso, el grupo kochi es una variante del grupo el grupo dochi, perdón. Variante del grupo dore, cuya única diferencia es que solo se puede utilizar cuando el escenario involucra dos elementos, solo dos, ¿de acuerdo? Grupo Dore, 1 y 3 o más elementos. ¿Qué más? Vimos la partícula wa, muy importante. Kore wa daikon desu. Este es un rábano. Daikon wa kore desu ka? Daikon wa kore desu ka? ¿Es este el rábano? ¿Es esto un rábano? Kore wa, no. Sore wa smafu desu ka? Smafu desu ka? Entonces, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Smafu wa dore desu ka? Smafu wa dore desu ka? O también. Smafu wa dochi desu ka? Smafu wa dochi desu ka? Smafu, kochi wa smafu desu ka? Kochi wa smafu desu ka? Smafu wa kochi desu ka? Muchas posibilidades, ¿de acuerdo? Wow, esto es una gramática muy poderosa que nos puede servir para formar conversaciones, como pudimos ver en el artículo. Tuvimos una conversación entera perfectamente plausible, solo con unas cuantas piezas de gramática, un poco vocabulario y pocas piezas de gramática. Así que invito a todos ustedes, estudiantes, a que hagan sus propias oraciones, utilizando kochi, el grupo dochi, kochi, sochi, achi, dochi, el grupo dore, kore, sore, are, dore, la partícula wa, deska, incluso podríamos agregar aquí nandeska y muchas variantes y muchas oraciones que podemos realizar. Eso ha sido todo por el capítulo de hoy, episodio de hoy. Espero que haya quedado claro. Les invito a ver el vídeo o leer el artículo en caso de tener dudas o lo que sea. Y nada, eso ha sido todo por hoy y nos veremos en el próximo episodio.